Cualquiera pensaría que construir el monoplaza más agresivo, radical y vanguardista de la nueva era de la Fórmula 1 sería la garantía absoluta para aplastar a la competencia desde la primera curva. Totalmente, una verdadera obra de arte en la mesa de diseño. O sea, exacto, una obra de arte aerodinámica, pero, a ver, la realidad en la pista está siendo brutal. Al encender este coche, el motor entra en una fase de temblores con tanta violencia que literalmente amenaza con fracturar las costillas de quien va al volante. Es una locura. Históricamente, este lema de The Power of Dreams, el poder de los sueños, pues definió el dominio absoluto de la ingeniería japonesa. Pero hoy, en el arranque de esta revolucionaria temporada 2026, ese sueño es una pesadilla mecánica insostenible. Y para entender verdaderamente la anatomía de este fracaso, hoy vamos a sumergirnos en un análisis profundo de telemetrías internas, escrutinio de componentes y notas completamente confidenciales que circulan por los pasillos más oscuros del paddock. 100%. Nuestra misión en esta inmersión táctica es descubrir qué está pasando realmente en el garaje de Aston Martin y Honda. Queremos descifrar si, digamos, este coche está siendo destruido por la incompetencia de un motorista o si la ambición desmedida del chasis lo arruinó todo. O si su propio diseño extremo, ¿no?, llevó la unidad de potencia a la autodestrucción. Porque la magnitud del desastre que revelan estos datos internos es difícil de procesar. Ver a un bicampeón del mundo cruzar la línea de meta en la 18ª posición, en el Gran Premio de Japón, en la casa de su propio motorista, y que eso se celebre puertas adentro casi como una victoria, es inaudito. es de un nivel de crisis monumental. Hay que establecer esto desde el primer segundo de nuestro análisis. La escudería de Verde ni siquiera está compitiendo en el mismo campeonato que el resto. Claro, no están en la misma liga en este momento. En este preciso momento, siguen atrapados en una agónica fase de pruebas de pretemporada glorificada, mientras, bueno, la parrilla ya se está destrozando por los podios. Es que los números crudos de la telemetría que tenemos sobre la mesa arrojan una brecha demoledora. O sea, hablamos de una media de 3,5 segundos por vuelta respecto a la cabeza de carrera. 3,5 segundos, wow. 3,5 segundos en el automovilismo de élite actual no significa tener un alerón mal ajustado, ¿verdad? O un problema de temperatura en los neumáticos. No, no para nada. Representa una crisis estructural masiva. Es un fallo a nivel de arquitectura base. Y esto involucra a todos los departamentos técnicos sin excepción, desde las mesas de dibujo en el Reino Unido hasta las fábricas en Japón. Todo el mundo está en pánico. Exacto. Este receso de 4 semanas antes del Gran Premio de Miami no tiene nada de descanso, las fábricas están operando en un estado de emergencia permanente, o sea, un auténtico cuarto de guerra de 24 horas. Pero vamos a desglosar la física de este problema, porque aquí es donde las notas del paddock se vuelven realmente escalofriantes. Durante las pruebas y luego en las masacres de Australia y China, fueron masacres, sí. Vimos un fenómeno físico que paralizó al auto. Hablamos de vibraciones, pero no del típico rebote aerodinámico o el porpoising de la era anterior. Estamos hablando de sacudidas armónicas tan masivas desde el núcleo del coche. El dolor les impide pisar el acelerador a fondo. Exactamente. ¿Qué demonios está generando esta violencia mecánica tan extrema? A ver, lo que muestran los sensores de torsión es un fenómeno de resonancia armónica destructiva. Cuando la unidad de combustión interna, el V6, opera a ciertas cargas, genera unas frecuencias de vibración muy específicas. Ok, frecuencias normales del motor. Claro, en un coche normal, el chasis de fibra de carbono y los soportes del motor actúan como amortiguadores para disipar esa energía. Pero aquí, las frecuencias del motor están chocando exactamente con la frecuencia natural del chasis. Entran en resonancia pura. Entran en resonancia. Esto significa que la vibración no se absorbe, se amplifica, de manera exponencial con cada ciclo de combustión. O sea que se retroalimenta. Sí, la energía que debería convertirse en torque hacia el eje trasero, digamos que se disipa, en retorcer el bloque de metal y el carbono hasta su punto de fractura. Por eso los pilotos no ven los puntos de frenada. La violencia física es brutal. Pero, espera un momento, porque aquí es donde quiero cuestionar la narrativa fácil que he estado escuchando en el muro de boxes. Lo más sencillo para la directiva inglesa es señalar con el dedo a Japón, encogerse de hombros y decir que el motor térmico nació mal. Que es insable, claro. Que la culpa es de ellos. Exacto, la culpa es de ellos. Pero ¿qué pasa con el chasis? ¿Qué pasa con ese diseño radical, el famoso concepto de Adrian Newey?
Vimos el lanzamiento de este monoplaza y nos quedamos con la boca abierta por lo extremo del empaquetado. Es minúsculo en la parte trasera. Prácticamente no hay espacio entre la carrocería y los radiadores. ¿Acaso esta obsesión aerodinámica por hacer el coche microscópico atrás fue el catalizador que estranguló al motor y provocó estas resonancias? Pues los análisis de estrés estructural apuntan exactamente hacia esa dirección. La culpa es un ecosistema compartido de fracasos. Un desastre de ambos lados. Sí, por un lado tenemos los datos del fabricante japonés que muestran un bloque térmico que nació con tolerancias muy pobres, evidenciando pues una lentitud y falta de reactividad histórica en su programa de desarrollo. Fiel a su estilo, lamentablemente. Fiel a su estilo. Pero por el otro lado, hay una negligencia grave en la escudería a la hora de integrar ese motor. El diseño de Newey, en su búsqueda maniática de la máxima eficiencia aerodinámica, rasuró tanto material estructural. Para hacer los pontones enanos. Exacto. Comprimió tanto las piezas internas para hacer los pontones minúsculos que eliminó la rigidez necesaria para soportar el bloque. El chasis es demasiado frágil para las vibraciones del motor y el motor es demasiado tosco para un chasis de cristal. Es la tormenta perfecta. Un diseño fallido donde cada parte empujó a la otra hacia la autodestrucción. Y a ver, el daño colateral interno ha llegado a un nivel impensable. La crisis es tan profunda que el propio Adrian Newey ha tenido que dar un paso atrás. Así es, abandonó sus funciones directivas. El arquitecto de este concepto tuvo que abandonar el rol gerencial de team principal para literalmente volver a meter las manos en la grasa, meter la cabeza bajo el chasis e intentar soldar y rediseñar soluciones para apagar este incendio. Es admitir que el barco se hunde desde el diseño base. Totalmente. Cuando tu mente más brillante tiene que abandonar el puente de mando para ir a tapar agujeros en el casco del barco con sus propias manos, sabes que la estructura está colapsando. Sí, necesitan su capacidad de ingeniería 100% ahí. Enfocada en evitar que el monoplaza se parta por la mitad en pleno vértice. Y esto, precisamente, nos revela el motivo del misterioso y desesperado movimiento técnico que se está gestando en las sombras de cara a la carrera en Estados Unidos. Entremos en ese terreno, porque la verdad me niego a creer la versión oficial. Con el coche destruyéndose a sí mismo, la directiva no tuvo otra opción que pedir auxilio a la Federación Internacional. A la FIA, claro. Y esa desesperación nos explica el famoso parche de Miami. Los documentos internos han dado luz verde para que introduzcan una actualización de hardware crítica. Oficialmente, lo han etiquetado bajo el paraguas sagrado de razones estrictamente de fiabilidad y seguridad. Sí, para evitar un fallo catastrófico. Exacto, para que no corran peligro los pilotos. Pero me cuesta muchísimo creer que la FIA apruebe esto de forma tan limpia. ¿Acaso están ignorando el potencial de rendimiento masivo que esto va a desbloquear? A ver, el reglamento de la Federación tiene una cláusula muy clara cuando se trata de peligro físico comprobable. Y los japoneses llevaron informes de telemetría irrefutables mostrando metales a punto de cizallarse. O sea, pruebas reales de que el motor iba a explotar. Sí, pero las implicaciones de rendimiento son el verdadero secreto aquí. A causa de esa resonancia destructiva de la que hablamos, el motor ha estado operando en un modo de supervivencia patético. Un mapa de motor conservador a más no poder. Para evitar que el motor explote y destroce el coche, los ingenieros de software han capado agresivamente la unidad. La han limitado electrónicamente a solo 11.500 revoluciones por minuto. 11.500 revoluciones. A ver, el reglamento permite operar hasta unas 12.500 o más en modo de clasificación y carrera para los líderes. ¿Así es? Están rodando con 1.000 revoluciones menos que un Mercedes o un Ford. Es como, competir en una carrera de velocidad olímpica y decidir voluntariamente no usar tu pierna derecha por miedo a romperte la rodilla. Es una desventaja grotesca en Fórmula 1. Es un sacrificio masivo de tiempo por vuelta. Demasiado. Pero aquí está el núcleo de este parche de Miami. La actualización incluye refuerzos estructurales de aleación pesada en los anclajes y soportes del bloque motor. ¿Ok? Lo van a hacer más rígido. Exacto. Si esta modificación física logra amortiguar el chasis y detener las vibraciones, los japoneses van a pulsar un botón en el software y van a liberar esas 1.000 revoluciones de golpe. De la noche a la mañana. Y lo que muestran las curvas de dinamómetro que revisamos es asombroso.
Ese salto repentino de revoluciones, el dejar de ahogar la combustión, equivale a una inyección instantánea de entre 40 y 50 caballos de fuerza. Wow, 50 caballos. Pero yo lanzo una pregunta obligada. ¿Acaso Mercedes y Ford están dormidos en el paddock? No, para nada. Si saben que este supuesto parche de seguridad esconde 50 caballos de fuerza bajo el brazo, ¿por qué no están bloqueando esto con un ejército de abogados y protestas formales? Digo, ¿es un salto de rendimiento disfrazado de fiabilidad? Bueno, porque estratégicamente a Mercedes y a Ford no les importa en este momento. Sus simulaciones muestran que incluso con esos 50 caballos extra, Aston Martin sigue a años luz de su liga. O sea, los ven como una amenaza nula. Exacto. Además, bloquear una mejora de seguridad es un riesgo político de relaciones públicas enorme, si luego, digamos, ocurre un accidente grave. Prefieren dejar que la escudería gaste recursos financieros en parches pesados mientras ellos siguen perfeccionando sus propios coches. Esa es la política cruda de este deporte en su máxima expresión. Pero para entender realmente la miseria de la situación de Honda y el impacto de esos 50 caballos, tenemos que abrir los datos y mirar el mapa del poder actual. La guerra de motores real. Entrar de lleno en esta guerra de motores de la nueva reglamentación de 2026. Porque si miramos las unidades de potencia, no hay paridad en absoluto. Hay ganadores indiscutibles que interpretaron la física correctamente y fábricas que fracasaron estrepitosamente. En la química básica de la combustión. En lo más básico, sí. Es que las estimaciones internas de banco de pruebas que comparten los equipos son cristalinas. En la cima absoluta, dictando el ritmo del campeonato, está Mercedes, extrayendo unos brutales 580 caballos de fuerza solo del bloque térmico. ¿580? Una locura. Justo detrás, y probando que su regreso fue un acierto masivo de ingeniería, está Ford con 571 caballos. Eso es operar al 98.5% del rendimiento del líder, un margen sumamente competitivo. Pero luego miramos la tabla hacia abajo, cruzamos la línea de la decencia técnica y entramos en la zona de pánico absoluto. Y el primer nombre en esa zona roja es Ferrari. La caída de Ferrari en la lectura térmica es grave. Sus telemetrías indican una entrega estancada en 560 caballos. Están cediendo 20 caballos puros frente a Mercedes en cada zona de aceleración. Y eso en pista es muchísimo tiempo. No es solo un número. Es la física de la fricción y la combustión interna fallando. Aquí entra en juego la herramienta más polémica del nuevo pacto, el reglamento ADUO. El famoso permiso de desarrollo, claro. Al caer esos 20 caballos, Ferrari está cruzando el peligroso umbral del 2%. Y conozco muy bien cómo operan en Maranello cuando sienten la sangre en el agua, ¿eh? Saber que tienen ese permiso del 2% significa que en este instante tienen las fresadoras encendidas 24/7. Ni lo dudes. Sé de muy buena fuente, internamente, que están fabricando y fundiendo un motor de combustión interno completamente nuevo. Un rediseño de las cámaras de ignición que esperan poner a rugir en pista alrededor de julio. O antes si se desesperan. O si asumen riesgos, para las calles de Mónaco. Exactamente. Ferrari tiene el músculo financiero y técnico para reaccionar a un déficit del 2%. Pero el verdadero abismo, el fondo de la fosa de las Marianas en este reglamento, está ocupado por Honda y por Audi. El sótano absoluto. Los sensores lo sitúan en unos miserables 544 caballos. Estamos hablando de un déficit de 36 caballos contra Mercedes. Esto los hunde dramáticamente más allá de la marca del 4% del ADO. ¡Wow! Y superar ese 4% detona unas cláusulas de emergencia sin precedentes. Tengo que detenernos ahí porque decir 36 caballos de déficit suena, no sé, número de tabla de Excel. ¿Por qué están perdiendo tanta potencia? No es simplemente que olvidaron cómo apretar un tornillo, ¿verdad? No, claro que no. Tiene que haber un fallo mecánico o termodinámico fundamental en la forma en que este motor procesa el nuevo combustible sostenible. O sea, no tiene sentido. Es un fracaso termodinámico absoluto en el mapeo de la cámara de combustión. Para evitar la detonación prematura del combustible, el famoso knocking que destroza los pistones, Honda ha tenido que retrasar el tiempo de ignición. Y ahí pierdes toda la eficiencia. Claro, al retrasar la chispa, no aprovechan la expansión óptima de los gases y tiran eficiencia térmica directamente por el escape. Y bueno, al detonar el 4% del ADUO, la federación les otorga comodines masivos. Carta blanca total.
Les permite rediseñar componentes estructurales del bloque, como el cigüeñal y la culata, cosas que el resto de los equipos tienen congeladas por reglamento durante años. Es una carta blanca para intentar revivir a un muerto. Pero a ver, una carta blanca no hace que las piezas aparezcan por arte de magia en el garaje mañana por la mañana. Se tardan meses en fundir, probar y validar esas aleaciones. Meses de sufrimiento en pista. Y mientras esperan ese milagro mecánico de julio, la locura en los departamentos de software es total. Las notas internas hablan de batallones de ingenieros corriendo 50,000 simulaciones de código por circuito en este preciso momento. Es un trabajo frenético. Y todo esto es para intentar parchar el problema del despliegue de energía eléctrica y mitigar el infame superclipping. Para cualquiera que entienda de fuerzas G, ver la telemetría de Suzuka fue aterrador. A mitad de la recta, a más de 300 km por hora, la batería se secaba de golpe. Se quedaban sin energía eléctrica de la nada. El coche perdía instantáneamente la potencia eléctrica, provocando una desaceleración tan violenta que parecía que el piloto había tirado del freno de mano en línea recta. Si es que el fenómeno del superclipping que vimos es la consecuencia directa de tener un piloto que no puede conducir al límite. Como el coche vibra tanto, el piloto tiene que soltar el acelerador mucho antes en las zonas de frenada rápida para estabilizar el chasis. No pueden cargar la batería. Exacto. Al no estar frenando a fondo ni manteniendo el flujo de energía óptimo, el motor generador cinético, el MGU-K, no logra cosechar la suficiente energía rotacional en el eje trasero. Llega seco a la recta. Llegas a la siguiente recta con una batería medio vacía que simplemente se agota antes de llegar a la zona de frenada. Un desastre de eficiencia en cascada. Pero yo te recabo en esto. Intentar arreglar este desastre termodinámico y estructural con líneas de código es como intentar afinar un piano de cola mientras cae por un precipicio. Es una analogía dura, pero totalmente real. O sea, puedes reprogramar el despliegue de la batería, alterar la sensibilidad del pedal y escribir 50,000 algoritmos mágicos para suavizar la caída de energía, pero el impacto contra el suelo va a destrozar el instrumento de todos modos. Así es. Si el bloque de metal físico se está doblando por la torsión, ningún código informático te va a salvar de la física pura, ¿no crees? Absolutamente. La programación en esta fase es solo un espejismo de control. No soluciona el origen del trauma mecánico. Solo están gestionando el colapso para que ocurra un poco más tarde en la recta. Para que duela menos, digamos. El techo de rendimiento térmico es inamovible hasta que haya metal nuevo. La verdadera, única y absoluta salvación de este equipo no va a llegar ni con el parche de hardware pesado de Miami, ni con los códigos en el simulador. Tienen que esperar a julio. La resurrección técnica tiene que esperar a los grandes paquetes aerodinámicos y de motor en julio, para el Gran Premio de Gran Bretaña. Lo de Estados Unidos es puro y duro instinto de supervivencia para que ambos coches crucen la meta en una sola pieza. Pero mientras el motor se desangra y lucha por su supervivencia a 300 km por hora, ¿qué pasa con el resto del coche? Esa es la gran pregunta. Porque en este primer mes de competición, el pánico colectivo, los titulares y las miradas se centraron obsesivamente en motores rotos y baterías derretidas. Nadie habló de carga aerodinámica, pero no me vas a convencer de que los ejércitos de aerodinamistas en las sedes centrales han estado tomando café y cobrando sus sueldos en la playa durante 5 semanas. No, para nada. Los túneles de viento han estado trabajando en la oscuridad de manera colosal. Me imagino. Con los primeros terabytes de datos de flujo de aire correlacionados en pista, los equipos líderes ya están alterando filosofías de diseño enteras. Ya están evolucionando el concepto. Las filtraciones de los departamentos apuntan a reestructuraciones totales, rediseños agresivos de la caída de los pontones para acelerar el aire hacia el difusor, reconfiguración milimétrica de las hojas de carbono en los bordes del suelo para sellar las turbulencias. Tratando de buscar carga donde no la hay. Y estamos viendo experimentos con cinemáticas de suspensión delantera extremadamente radicales, conceptos de anti-dive severo que equipos como Williams y Aston Martin intentaron forzar en los tests, con resultados, muy dispares. Porque hay que recordar algo crucial de este nuevo reglamento para quienes analizan el deporte. Perdimos una enorme cantidad del efecto suelo puro que pegaba los monoplazas al asfalto como si fueran imanes en las temporadas anteriores. Claro, el piso ya no genera lo mismo. Ahora todos los directores técnicos están desesperados, rascando el reglamento, buscando cualquier vacío legal para generar carga aerodinámica en la parte superior del coche.
Sí, cualquier zona gris es oro. He revisado bocetos sobre lo que está haciendo la escudería Ferrari y es brillante, jugando al límite del espíritu de la norma. Están rediseñando la estructura física de impacto trasera, moldeando el carbono alrededor de la salida del escape ardiente para generar unas aletas deflectoras. El famoso monkey seat de vuelta. Básicamente, están utilizando la energía térmica de los gases del motor para recrear el efecto aerodinámico del antiguo monkey seat, empujando el eje trasero contra el suelo. Es un ejercicio de pura malicia en ingeniería, buscando carga en las zonas grises y prohibidas que la FIA dejó mal redactadas. Y el contraste con la situación de Aston Martin es desolador. Lloran de la envidia. Mientras Ferrari exprime vórtices de escape para ganar décimas, el responsable de pista de Aston está filtrando evaluaciones internas que rayan en la rendición. Ya tiraron la toalla para el inicio de año. Los reportes indican que este coche, supuestamente el pico del diseño de Newey, pierde el apoyo lateral masivamente en las transiciones de alta velocidad. Es inútil en curvas rápidas. Inútil literal. Y el clavo final en el ataúd, admiten que el chasis de carbono tiene sobrepeso grave. Madre mía, sobrepeso también. Un monoplaza lento en el paso por curva, con exceso de kilos y propulsado por un motor ahogado que tiembla. La montaña técnica que se alza frente a ellos en las calles de Miami es desde cualquier ángulo de la ingeniería titánica. Titánica, y además tienen que escalarla arrastrando cadenas de plomo. Para sintetizar este nivel de desastre sin precedentes, quiero que miremos la perspectiva humana dentro de esta maquinaria oxidada. Es fascinante ver cómo reaccionan. Aston Martin y Honda han construido un laberinto de horrores donde cada solución parece generar 3 problemas nuevos de física aplicada. Y a pesar del sobrepeso masivo, a pesar del déficit aerodinámico que los hace lentos en curvas, y a pesar de un motor que los asfixia físicamente, informes del garaje señalan que Fernando Alonso, revisando esta misma telemetría, sigue argumentando a puerta cerrada que este concepto base esconde un potencial enorme. Es una fe ciega. Él sigue sosteniendo la creencia irracional de que, si logran decodificar y domar a esta bestia indomable, el último tercio de este 2026 podría presenciar un renacimiento sin igual en la historia del deporte. Pero la realidad ineludible es que para llegar a esa utopía en noviembre, pues tienen que sobrevivir al monstruo que ellos mismos acaban de crear. Y esto revela la paradoja más grande y fascinante de este nuevo ciclo reglamentario. La FIA y los jefes de equipo vendieron este nuevo libro de normas de 2026 como el pináculo absoluto de la sofisticación humana. La era verde, la eficiencia perfecta. Nos prometieron la era dorada de la eficiencia termodinámica impecable, del flujo aerodinámico computacional perfecto y de la gestión de baterías eléctricas casi quirúrgica. Y sostenible, sobre todo. Pero en el instante en que se apagaron los semáforos, el frío asfalto de la realidad aplastó esa narrativa. Lejos de ser un ejercicio de precisión clínica, la pista nos ha devuelto a la raíz más primitiva, violenta y visceral del automovilismo. ¡A sobrevivir! Una guerra brutal de pura supervivencia térmica, donde piezas de metal intentan no desintegrarse y los motores gritan exigidos más allá de sus propios límites físicos. Es una guerra de trincheras a más de 300 kilómetros por hora, donde sobrevive el bloque de metal que aguante 1 grado más de temperatura sin derretirse. Y esto nos deja con una reflexión monumental, un dilema de ingeniería enorme para digerir mientras contamos los segundos para que los motores vuelvan a encenderse en las calles de Miami. A ver, dinos. Hemos establecido claramente que la ambición aerodinámica sin límites y el diseño extremo y compacto de este coche fueron los verdaderos catalizadores que estrangularon al motor térmico y multiplicaron estas vibraciones destructivas. Así es, el diseño extremo es el culpable. Así que la gran pregunta técnica que debe resolverse en los próximos meses es esta. Si la carrocería radical es la asesina silenciosa del bloque térmico, ¿qué pasará si los simuladores confirman que la única forma absoluta de que este motor japonés sobreviva y entregue la potencia prometida sea sacar la sierra, mutilar el concepto de Adrian Newey y destruir para siempre toda la supuesta ventaja aerodinámica que este monoplaza pretendía tener desde el primer día que se concibió en la mesa de dibujo?